Se pretendía decir que el proyecto de modernización de la ley de Talara, que es la ley 130, la participación de Petroperú en la explotación del petróleo colisionaba con esta norma. Y eso quedó demostrado hasta la saciedad, y eso te lo digo con la absoluta claridad, ¿no?, que no colisiona para nada con el proyecto de ley, con el proyecto de modernización de refinería de Talara, la ley 130. ¿Por qué, Lucho? Si bien es cierto, esta ley tiene dos candados, que nosotros la estamos luchando en la calle, ya lo logramos la primera etapa, ahora está en el Congreso la decisión final de esta iniciativa legislativa. Los trabajadores hemos logrado sacar más de 75.000 firmas a nivel nacional, con el apoyo lógicamente de Manuel Langmer, que es el que nos ha ayudado mucho en esta tarea, y ya está con luz verde, el Jurado Nacional de Elecciones ya dio pase a esta iniciativa legislativa. Esta está en la Comisión de Energía y Minas, en la anterior y ahora con la nueva, para que inmediatamente, porque así tiene el carácter de cuando se trata de una iniciativa ciudadana, de prioridad en el debate en el Congreso. Aquí nosotros estamos planteando la modificación a dos artículos de esta ley, el artículo 3 y el artículo 6. Uno de ellos es la que precisamente permite la privatización de Petroperú en la venta de acciones hasta el 49%. Nosotros decimos que no se puede poner en riesgo una empresa del Estado, que nunca en ningún otro país sucede, en esa magnitud. No estamos en contra de que vaya a la bolsa de acciones, pero no en esa magnitud. Nosotros planteamos que sea hasta el 25%. Es el primer candado que queremos destrabar con esta ley. Y el segundo es que precisamente limita la participación de Petroperú en proyectos de inversión, en tanto no se concluya con el de modernización de refinería Talara. Eso quiere decir que Petroperú no puede desarrollar, por ejemplo, para entender claramente, la modernización de refinería Iquitos, que está ahí, dicho sea de paso, paralizado, y después hablamos sobre ese tema. ¿Por qué? Porque precisamente esta norma prohíbe, en tanto no se concluya con la de Talara, desarrollar otros proyectos. Pero lo que te quiero hacer claro es que definitivamente la 130 no limita la participación de Petroperú en la explotación, ¿no?, mientras no desarrolle proyectos de inversión. ¿Qué es lo que pasa? Y entonces eso queda claro. Cuando yo participo en la operatividad de un lote, como fue en el caso del lote 3 y 4 de Talara, no había compromiso de hacer ningún tipo de inversión. Por lo tanto, toda la asesoría legal, todas las conclusiones y el acuerdo de directorio establecía que sí se puede participar. Pero algo más, Lucho. Cuando se da la ley 130, se establece que el Estado debería contratar una empresa para precisamente mirar el tema de organización y el tema de inversiones en Petroperú. El Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, se contrata el año pasado a la empresa Wool Mackenzie, que no lo contrató Petroperú, lo contrató, dicho sea de paso, el Estado a través del Ministerio de Energía, para que haga ese trabajo. ¿Y qué concluye Wool Mackenzie? Wool Mackenzie concluye en que si queremos desarrollar el proyecto de modernización de Talara, tenemos definitivamente que entrar en el upstream. Así se conoce técnicamente cuando es la explotación, el upstream. O sea, quiere decir, hay que entrar en la explotación del petróleo. Y dice claramente Wool Mackenzie que debe ser en el lote 3 y 4 de Talara, que eran lotes que ya se vencían su concesión y que podía Petroperú entrar. En el lote 6 y 7 de Talara, en el lote 192 y en el lote 64. No lo dicen los trabajadores, lo dice la propia empresa que ha contratado el Estado para ver lo de Petroperú. Y en virtud a ese informe, lo ha anunciado el presidente Ollanta. Recordemos, creo que sí, en febrero. En febrero, contra prensa internacional, decía claramente que Petroperú va a entrar en el tema de la explotación de petróleo. Nosotros y el país entero se agradó de esto. Pero, raro, al poco tiempo cambió de parecer. Al poco tiempo cambió de parecer. Pero ¿por qué se establece esto, Lucho, esta opinión de Wool Mackenzie? Porque definitivamente para modernizar la refinería Talara necesitamos 3.500 millones de dólares. Es lo que cuesta la modernización de la refinería Talara. Petroperú ya asumió los primeros 500 millones de dólares con sus recursos propios. Porque el Estado dice, oye, modernízate, pero sin embargo, el Estado, siendo dueño de esta empresa, no le dice, o sea, que toma un sol para que hagas este proyecto. Se hacen otros grandes proyectos, el ferrocarril, el trasandino, con cuánta inversión de plata, pero sin embargo, para Petroperú no se le da una sola partida. Entonces, ¿qué es lo que dice? Está bien, para nosotros no cuestionamos ni criticamos esa forma de pensar del Estado, y no te digo de este gobierno, a todos los gobiernos han hecho eso con Petroperú, a pesar que Petroperú siempre ha sido la cajita fiscal más importante del Estado, y seguimos siendo hasta ahora, seguimos siendo la primera empresa del país en aportaciones al Estado. Pero ahí están los retos para los trabajadores.
Entonces, ¿qué pasa, Lucho? Para financiar esos 3.000 millones, para tener acceso a esos 3.000 millones de dólares que falta para el proyecto de modernización de Talara, tenemos que acudir definitivamente a la banca privada. Y la banca privada, Lucho, no te presta un sol si tú no demuestras capacidad de pago. Y eso pasa con cualquiera. Yo quiero irme al banco a pedir un préstamo, lo primero que me pide el banco es, a ver, ¿dónde trabajas? Dame tu boleta de pago para ver si tienes capacidad de devolución. Es igualito pasa en este caso. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros trabajadores? Y no nosotros, sino Walmart Mackenzie. Para mejorar su flujo de pago, Petroperú tiene que entrar definitivamente en la explotación de estos lotes. ¿Por qué? Porque el negocio no está en la refinación, el negocio está en la explotación. Y aquí te voy a demostrar con cifras, he traído cifras. Lucho, solamente aquí en este país, en el Perú, se le trata de esa manera. En ninguna parte del mundo, en ningún otro país, ni de Sudamérica, ni de Latinoamérica, el petróleo está exento de su empresa del Estado. Solo aquí en Perú. Esta refinería no puede seguir siendo un lunar, y lo vengo diciendo desde hace tiempo, Lucho, tú me has escuchado siempre. Esta refinería, que solamente es una destilación primaria, tiene que también modernizarse. Y ya tiene un avance. Ya existe un proyecto, un trabajo de ingeniería básica, que gracias a un aporte de la Comunidad Europea, que no le costó un solo sol a Petro, se logró hacer esto. Esto fue hecho por una empresa Fluor, una empresa americana, que ha diseñado la ingeniería básica, qué cosa hay que hacer con esta refinería. Más de 500.000 euros financió la Comunidad Europea. Y ahí está truncado, está parado ese proyecto. Y eso más bien hay que impulsar, y eso transmito yo a los dirigentes, a las autoridades, que se consideren, o sea, no solamente la participar en el lote 192, sino también la necesidad urgente de que Petroperú modernice refinería Talar, refinería Iquitos también, Lucho. ¿Por qué? ¿Por qué cuesta, por ejemplo, aquí, y eso no se dan cuenta, nuestros consumidores, nosotros que consumimos la gasolina 84 o la gasolina 90, oye, la gasolina 84 y la gasolina 90 está costando casi igual que en la selva, en la costa, perdón. Tenemos llamadas telefónicas sobre el pero tema. Pero permítame un minuto, sí. Muchos dirán, ¿pero por qué? Básicamente, ¿sabe por qué, Lucho? Porque nuestra capacidad de refinería no es producir refinería de gasolina de alto octanaje. Entonces tenemos que obligadamente traer gasolina de 84 y de 90 para mezclarlo con la primaria. Más que nada de 90 o de 95. ¿Y eso qué hace? Inflar el sobrecosto. ¿Por qué? Porque nuestra refinería no está en la capacidad. Estamos pagando el gas más caro en el país. Sin embargo, ¿por qué? Porque no tenemos gas. Y fácilmente, a partir de un día de cargueo catalítico, que es lo que considera la ingeniería básica, podemos obtener GLP para todo el consumo de la Amazonía. Por eso, tiene que estar en la lucha, no solamente el 192, sino exigir que se cumpla con el desarrollo de ese proyecto de modernizar refinería Iquitos. Plus Petro le estaba dando una regalía por la explotación del lote 192. Una regalía que iba entre el 15 y el 20%. Perdón, era mucho más, era 25, entre 25 y 30. Cuando declaró desierta la primera licitación, se bajó estas regalías. Se bajó a 15, a 20. Y tengo entendido que esta empresa Pacífico Exploración y Explotación, que no es más que Pacífico Rubiales, ojo, no es otra, y dicho sea de paso, esta es una empresa que se está hablando mucho, pero sin embargo no se dice, por ejemplo, que esta empresa ha sido multada con más de 100 millones de dólares en Colombia. Que lo digan, y eso no lo decimos nosotros. ¿Y saben por qué la ha multado, Lucho? Por no presentar, por engañar con documentación a la Bolsa de Valores de Colombia. Esa es la empresa que va a operar. Hay que seguir investigando sobre eso. Aquí hay una tarea para los congresistas que investiguen. Bien, ¿qué pasa? Te decía, ¿y saben cuánto de regalía? Esa es una información todavía no confirmada. Estamos por confirmarlo nosotros. Según parece que el contrato le están dando que va a pagar regalía 16%. Sí, acá está. 16% de regalía. Factor R, lo que implica que habrá una regalía mínima de 16% de los ingresos de la empresa si estos son buenos, y el porcentaje se incrementará sustantivamente si aumentan los beneficios. ¿Y quién controla eso? ¿Quién controla? Si sabemos perfectamente que el privado no maneja un estado contable como tiene que ser. ¿Quién? Entonces es bien incierto eso. ¿Eso qué significa, Lucho? El Estado, las entidades que perciben Cano se va a ver mucho más mermada. Y aquí, ojo, que pongo de una vez en alerta a las autoridades. O sea, no se trata solamente de discutir el tema de la participación en el lote 192, sino hay que ver en qué condiciones se da este contrato. El canon ha venido abajo, tú lo has dicho al comienzo. El canon se vino abajo por dos cosas. Uno es por la bajada del precio internacional, es cierto, que ha caído tremendamente, y otro es por la baja de la producción. ¿Cuánto producía el Estado cuando Petroperú tenía exploración y producción? En el año, estoy hablando del año 90, antes que privatice Fujimori,
producíamos más de 130.000 barriles de crudo. Nos dábamos el lujo, Lucho, de exportar petróleo, Hoy en día, tengo otro cuarito acá, interesante, otro cuarito. ¿Sabes cuánto producimos, Lucho? 55.000 a junio, barriles de crudo. Y estamos por debajo ya de esto, llegando a 50.000. Esa es la eficiencia de la empresa privada. No puede variarse, no hay otra fórmula. Lucho, el canon se paga en función a la regalía que pagan las empresas. De ahí sale el canon. Lo que nos ha explicado el Ministerio de Economía era de que el tema de canon, lo único que se descontaba era el servicio que daban del oleoducto, porque por el oleoducto, por transportar, eso sí nos cobraba. Pero las regalías iban directamente, incluso la nueva ley que sube al 15%, ahí sí se habla del impuesto a la renta de las empresas, que aumentaban el canon. Mira, Lucho, te explico. La regalía no se da en plata, la regalía se da en petróleo. Y el canon se da en base a función a la producción del petróleo. O sea, que no estamos hablando de dinero acá. Si yo como regalía digo, ¿sabes qué? El 20% de mi producción, eso voy a dar como regalía, ¿sí? Luego esa regalía se convierte en soles cuando yo lógicamente le multiplico esa producción por el precio internacional. Pero si esa regalía disminuye, Lucho, esa base ya no va a ser la misma como canon petrolero. El canon va a seguir siendo el 10%, el 15% que es actualmente. Va a seguir siendo. ¿Pero de qué? De precisamente esa regalía. No dice de la producción total del petróleo que se produce en ese campo. Es de la regalía. Por eso te decía, Lucho. Parece que estamos hablando dos idiomas y me parece escuchar un poco la posición de Meléndez. No, mentira. ¿Cuánto nos han ido exigiendo en el proceso de licitación para que disminuyan esas regalías? ¿Tú crees que Petroperú tuviera la necesidad de disminuir las regalías tratándose de ser una empresa del Estado? No. Nosotros aportaríamos mucho mayor regalía. ¿Por qué? Porque no tengo por qué ganar tanto como la que gana ahorita la empresa privada. Te decía, oye, si yo vendo a 57, ¿cómo puedo? Mis costos son 22. ¿Cómo teniendo una utilidad de $37 por barril voy a pagar esa cantidad de regalía? Petroperú, como empresa del Estado, pues sí, está bien, pues disminuyo mis utilidades y doy más regalía. Esa es la forma como mejoraría la situación económica teniendo como operador una empresa como Petroperú, que es una empresa de todos los peruanos. Vamos a emprender una lucha legal, vamos a exigir que el gobierno a través del Congreso, ¿no?, intervenga, pida a Perú Petro, ¿no?, el porqué de esta decisión, por qué se excluye habiendo habido un acuerdo de directorio, como lo hemos hecho en el caso del 3 y 4, como lo hemos hecho en el caso del 6 y 7, porque para nosotros esto es sumamente peligroso. Cuando se nos dejó de participar en el 3 y 4, se nos decía, no, vas a entrar en el 6 y 7, en el 192 y en el 64. Se fue el 6 y 7, ahora se va el 192 y nada raro sería, Lucho, que el 64, que es un lote de Petroperú, porque Talisman lo ha transferido a cero costo a Petroperú, nada raro sería que mañana saquen un decreto o salga algo Perú Petro, donde revierta nuevamente al Estado y le entreguen a otro operador. Porque así estamos, eso es lo que estamos viendo. Lamentablemente eso es lo que estamos viendo. La empresa del Estado no sirve para nada aquí en este país. O sea, preferíamos engordar las arcas al sector privado, ¿no?, y no a una empresa como Petroperú, que es del Estado. Ahora, por lo tanto, yo creo que hay que seguir en esta tarea. Nosotros como trabajadores vamos a seguir luchándola en esto. Tiene una misión muy importante el Congreso. Creo que a partir de ella se puede, como ya existe, en el caso del 3 y 4, el 6 y 7, nosotros hay una comisión investigadora. Y para los trabajadores de Petroperú tienen un gran aliado, entonces, Fernando Meléndez. Bueno, discrepamos totalmente de su forma, eso sí te digo, pero que existan coincidencias, yo no sé si eso se llamaría ser aliado, pero que creo que aquí, Lucho, al margen de... Los que luchan por lo mismo. Al margen de las cosas, Lucho, al margen, yo discrepo totalmente, no guardo coincidencias en el tema, ni siquiera en el tema político con el señor Meléndez, pero si esta acción de defender a la primera empresa del país es otra cosa, Lucho. Yo creo que aquí tenemos que dejarnos de eso también y asumir posiciones mucho más coherentes cuando se trata de por medio, como decíamos, de por medio está la región, de por medio están las inversiones que hay que lograr acá. La primera sorpresa del año, que PPK se vuelve estatista, que pida que empresas del Estado entren y el rebote saca Fernando Meléndez. Lucho, pero eso no lo dice solo PPK, pues, te vuelvo a repetir, eso lo dice Walt Mackenzie, la propia empresa que ha contratado el Estado.
Y no lo dicen los trabajadores, lo dice Walt Mackenzie. Pero eso lo ha dejado de lado, También, la política de pero Estado de Ollantumala, la política de Estado del suministro los ha dejado de lado. O sea, ¿y eso está bien? Ese informe ¿Y eso para está bien? ellos no vale. ¿Y eso está bien? ¿Cómo No, que yo no no vale? digo que esté bien. ¿Cómo que no vale, Lucho? Pero yo les digo, para ellos no vale No, pues, eso. pero está mal, pues entonces, o sea, ¿para qué pago, para qué gasto tanta plata, Lucho? Para que al final no haga lo que me dice. Y no es la primera vez que el Estado hace esto. Lo que pasa es eso, pues. Lo que pasa es que también, como tú dices, ya está. ¿Qué hacemos? Oye, y por favor, que siga pasando la historia, que siga declinando tan tremendamente con la empresa privada como es la inversión. Oye, preguntemos a Plus Petro qué cosa ha hecho en el lote 1A, ahora 192. ¿Sabes cuántos millones de reservas de barriles tiene ese lote? Probadas, ¿ah? 131 millones de barriles.